Buenas tardes a los compañeros que nos escuchan aquí desde Oaxaca, transmitiendo en vivo el colectivo de estudio MAEC, un colectivo de estudio que ya lleva un año trabajando aquí en Oaxaca, adscrito al Claxo. Tiene el gusto, el enorme placer de hoy, viernes, continuar conversando con Alfonso, que es investigador social de Cavilando, y también con Eliezer Escobar, que trabaja o dirige algunos espacios de comunicación también del grupo Cavilando. Ambos son hermanos colombianos, están allí en el centro de lo que hoy está convulsionando a este sufrido continente, al sur del río Bravo, como nuestra América, como le llamaba José Martí. Y el grupo de investigaciones MAEC, así mismo como nos enseñó Martí, se posiciona del lado de los humildes, del lado de los pobres, del lado de los oprimidos, y nos convertimos en un espacio de denuncia, en un espacio para que los maestros oaxaqueños que nos siguen, las personas que nos siguen en YouTube, tengan la posibilidad de informarse directamente desde algunos de los actores que están precisamente allí en Colombia, enfrentando la violencia del Estado y también construyendo la utopía, porque ellos no solo están enfrentando una violencia, sino que están asumiendo esa violencia desde el posicionamiento de quien tiene una utopía, de quien está pensando que se puede construir un mundo mejor. Y para llegar a eso, al igual que Jesús, que Tupac Amaru, que Tupac Katari, pues hay que enfrentarse a la violencia. Este es el mundo que nos han legado. Le damos la bienvenida a Alfonso y a Eliezer. Le recordamos que el viernes pasado estuvimos conversando muchísimo con Alfonso. Hoy vamos a seguir el mismo formato. Ellos nos van a explicar qué ha pasado en Colombia en la última semana. Le damos primero la palabra a Alfonso, después a Eliezer. Y al final, los que estén escuchando en YouTube pueden hacer preguntas y los que están en sala también. Bienvenidos, compañeros. Te doy la palabra, Eliezer, para que nos pongas al día, nos pongas al tanto de las últimas noticias de Colombia. Adelante, hermano. Bueno, un saludo para Miguel, para todos quienes nos ven a través de este medio. Agradecerles porque creo que tener la posibilidad de contar lo que está pasando en Colombia es importante, más porque estamos dentro de un marco de muchísimas circunstancias. Por tocar algunos de los temas, el tema del fútbol, aquí insisten en seguir jugando fútbol cuando en las calles se está viendo que la gente no quiere. Estamos a menos de un mes, por ejemplo, el tema de la Copa América, y la Conmebol insiste con dar un espaldarazo a Colombia, decirle yo les voy a dar la Copa América. Pues es como entender algo que pasó hace 20 años, en el 2001, con el tema de Pastrana, cuando Colombia efectivamente fue gana la Copa América, pero detrás de todo el tema de la Copa América había Pastrana estaba en una arremetida militar en el país que nadie sabía, y que eso nadie lo comentó. Pero también teníamos el tema de la imposibilidad del acceso a los medios, y creo que eso también nos pudo haber jugado en contra en el 2001. Hoy en el 2021 están hilando muy delgadito con ese tema de fútbol. Vamos a ver qué termina pasando, porque estamos a menos de un mes. Eso por un lado. Por el otro lado, aterrizándolo un poco más un tema local, creo que Medellín, por toda la historia que tiene de paramilitarismo, de narcotráfico, de todo lo que tiene, sigue en pie de lucha. Uno ve todos los días movilizaciones, estos pelados no se cansan. Uno los ve todos los días haciendo plantones en el antiguo Parque de los Deseos, que hoy ya se conoce como el Parque de la Resistencia. Ha sido el punto de encuentro de todos los sectores, no solo de sindicalistas, de estudiantes. Uno ahí ve que pasan los taxistas, los compañeros de las motos, todo el mundo se concentra en ese punto, y a partir de ahí salen todas las movilizaciones. Esta semana tuvimos la movilización del 12 de mayo, y fue muy bonito porque teníamos la posibilidad de arrancar desde un barrio, desde la Comuna 5 en Castilla, acá en Medellín. Salimos, cruzamos todo el puente Madre Laura, la zona que comunica estos dos lugares de Medellín. Llegamos a la zona nororiental, que es una zona que tiene más de 100 años de historia. O sea, es una zona de Medellín que tiene muchísima historia. Llegamos a toda esa parte y le dimos toda la vuelta a Medellín, y terminó esto en una fiesta en la zona de lo que les cuento del Parque de la Resistencia. Una cosa muy bonita, porque las fotos, todo lo que nos deja es una alegría que se ve, y que los muchachos, como les digo, llevamos 2 semanas, y mucha gente empieza a decir, no, pero es que ya salió el ministro, ya cayeron las reformas, pero lo que vemos en las calles es que ya hay un poco de conciencia en el tema de que no es solamente cambiar reformas. Aquí hay que hacer una reestructura
de país. Aquí el tema puede ser un fin muy utópico, el tema de que el presidente renuncie, pero no pensábamos que Medellín, por ejemplo, iba a plantear todo lo que está haciendo hoy y ver Medellín con toda la carga que tiene, haciendo lo que está haciendo, da la posibilidad de pensar que sí es posible lo que se está planteando. Entonces, creo que en el marco de lo que ha venido pasando esta semana, por ejemplo, en Medellín es muy positivo. Ahora, el tema de la fuerza pública, aquí hay que reconocerlo, la represión después de las 6 de la tarde, pasa algo muy particular que sí quisiera contarles, y es que nos quitan la luminaria pública, la quitan. Las luces de que ayudan al tema de la visibilidad en algunos espacios, la quitan y automáticamente eso se vuelve una cacería de brujas. Entonces, llegan y empiezan a capturar a todo el mundo, no respetan ni siquiera derechos humanos. A los que encuentran se los van montando al camión y le van dando palo como si no hubiera mañana. Entonces, ahí también hay algo que hay que poner un llamado de atención, porque si nos quitan la luz, entonces entran ellos y hacen lo que quieran. Ahí hay un detalle que hay que revisar, porque todo es muy bonito hasta las 6 de la tarde. A partir de ahí, esto es de represión por todo lado. O sea, no hay punto, no hay mediación, no hay nada. Y estos espacios, estos medios nos están ayudando mucho, pero al mismo tiempo nos están censurando. O sea, estamos viendo que Facebook, en el algoritmo que colocan la bandera de Colombia, cualquier cosa, nos bloquea. Twitter está pasando lo mismo. En Instagram está pasando lo mismo. Entonces, en esa lógica creo que también nos están afectando, y estos espacios son muy importantes porque les podemos contar lo que está pasando. Entonces, en todo eso que ha venido pasando en Medellín y en algunas cosas de Colombia, no lo voy a ampliar más porque creo que Alfonso también tiene algunos datos importantes. Entonces, yo lo dejaría por ahí. Ha sido una semana muy buena en el tema de movilizaciones en Colombia, en Medellín, y creo que esto sigue para adelante. Hay mucha gente que se está tratando de apropiar del paro, diciendo que son los voceros, pero cuando ellos quieran decir que levantemos el paro va a continuar y se van a poner en evidencia que ellos no representan lo que realmente y quienes estamos hoy en las calles. Muy bien. Muy bien. Adelante, entonces, vale. En línea de lo que estaba comentando Eliezer, voy a primero empezar con bueno, son demasiados compañeros y compañeras jóvenes que han sido asesinados. Estamos hablando de una cifra que ya supera los 50 jóvenes asesinados por el uso de la fuerza bruta del Estado. Un Estado que ha venido actuando, como lo dijimos hace 8 días, bueno, dejó en evidencia cómo actúa. Recordemos que antes existía el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, desde donde se trazaba la estrategia criminal del Estado. Recuerden que ese departamento administrativo, que era la central de inteligencia, le llamaban el cartel de las 3 letras. Desde ahí se traficaba droga y desde ahí se programaba, se le pasaban las listas de los sindicalistas que debían ser asesinados según el establecimiento a los paramilitares. Desde ahí se apoyaba a los paramilitares, se les daba información, se les daba logística. Y desde ahí se proyectó incluso el asesinato del presidente Hugo Chávez en su momento. Eso apareció cuando se abrió el caso y se empezó la investigación y el director de informática del DAS decidió hablar. Entonces, es bueno que tengamos esa historia porque todo eso hoy lo estamos evidenciando. Hoy estamos viendo el cruce entre una estrategia militar de fuerza y una estrategia paramilitar. Voy a poner a resaltar la memoria de una niña de 17 años que ayer en Popayán fue capturada. Ella no estaba en la movilización, pero fue capturada por policías del SMAT, fue violada y eso sucedió hoy es 14, sucedió en la noche y al amanecer, al sentirse vulnerada, la dejaron en libertad, pues la dejaron libre para que se fuera, se suicida, hoy se suicidó. Es decir, no pudo con esa vulneración de su cuerpo y se convierte hoy en un símbolo de lo que no puede ocurrir en el Estado, de lo que no puede ocurrir en una sociedad, de lo que una sociedad no puede permitir. Y hay algo valioso, como lo decía Eliezer, y es que esto ya no se puede ocultar. Hay muchos jóvenes con su celular, con el arma más peligrosa de los jóvenes para el SMAT es su celular, capturando y haciendo en vivos.
por eso Eliezer está hoy aquí, que hace parte de la alianza de medios que tenemos, unas emisiones de 30 y, creo Eliezer, ya van para 40 organizaciones sociales, que nos hemos articulado para hacer emisiones en vivo cada determinado tiempo, en conexión nacional. Esa es una de las ganancias, porque esa capacidad organizativa no la teníamos. Esa capacidad organizativa y de logística nos la dio la necesidad. Y casi que tuvimos que hacer lo que hace mucho rato debíamos hacer, pero presionados pues por las condiciones del momento. Entonces, resaltar la memoria de esta joven y con ello decir, esto no está bien, esto es necesario no solo divulgarlo en los medios, por eso este espacio es tan importante, espacios como estos, divulgarlo, sino que también la impunidad no siga reinando, nada va a pasar. Para nosotros es claro que como sucedió en septiembre, el 9 de septiembre, que asesinaron incluso 8 jóvenes, fueron incinerados dentro de un CAI, la policía los resguarda dentro de un CAI y les prende fuego, eso quedó grabado, las grabaciones aparecieron después, y los deja morir incinerados. Esa vaina no tiene lógica, esa vaina es salida de toda razón. Y lo mismo sucedió en el 21 de noviembre del 2019, y hacia atrás. Y lo hemos insistido, este es un Estado que hace del falso positivo su forma de gobierno, pero también hace del paramilitarismo su forma de represión. Y esta juventud no se detuvo. Hay unos audios que circularon del señor Zapateiro, que es el general de la República, el general que dirige la fuerza, expresando de manera jocosa que les iba a imprimir una gran dosis de terror, pues lo dijo en otras palabras, no las recuerdo exactamente en este momento, para que dejaran de molestar con esas marchas. Pero las marchas continúan, contundentes, porque el dolor, la exclusión, la anulación del presente y del futuro de la nueva juventud están ahí. Y hay una mayor conciencia de esta juventud, una mayor conciencia de la desigualdad, porque la desigualdad es oprobiosa y es una desigualdad gigante en Colombia. Y aparte de eso, pues también las formas de humillar a la población que ya lo habíamos comentado. Entonces, hace poco, quiero resaltar otra escena, para tal vez ahorita comentar un poco la perspectiva de mediano y de largo plazo que pues, nadie tiene todavía como varita mágica para decir qué va a suceder, pero más o menos la tendencia. Entonces, las comunidades indígenas, miren que este movimiento es sobre todo urbano. Hoy la cifra ya se acercaba a 600 ciudades que están en esta misma lógica. Y eso es demasiado, eso es muchísimo, eso no había sido posible pensarlo en Colombia. 600 ciudades que están en donde las comunidades están haciendo su propio control. De ahí yo creo que debe quedar una capacidad organizativa popular fuerte. Eso es lo que vamos a hablar ahorita como en perspectivas de mediano y de largo plazo. Capacidad organizativa y capacidad logística, de control también de sus territorios. En Cali se pasaron de unos, en algunas comunas, unos barricadas que le llaman, haciendo control del ingreso y manifestando su inconformidad. Barrios que han sido históricamente olvidados, barrios que no tienen no les importa a nadie, están abandonados, pelados. E incluso muchos de ellos en las ollas comunitarias que ellos mismos están organizando lo dicen, es que aquí estoy comiendo mejor que como comía antes. Esa es la situación dolorosa. Y en ese control ya se pasaron de 16, ya van a 30 puntos, es decir, va creciendo. Así que aún la manifestación de fuerza del Estado van creciendo los puntos de inconformidad y la cohesión social. Antes no existía eso en Colombia. Así sea que no salga paro, pero ayuda. Logísticamente apoya con gasas, con insumos médicos, llegan agua, llega alimentos. Hay una capacidad de solidaridad impresionante. Las comunidades indígenas que tienen unas luchas históricas en el país, pues se han ido articulando, porque en la medida en que pasa el tiempo, las luchas territoriales, porque este es un llamado nacional, es una exigencia nacional que se convocó, tal como se convocó, pero ya no tiene las connotaciones de la convocatoria, se convoca el 28 de abril como un paro nacional con unas exigencias específicas.
fue creciendo y las exigencias hoy son exigencias de país. Ya no es quíteme la reforma a la ley a la salud, no, ya están diciendo, venga, este país tiene que cambiar. Y esa clase gobernante no nos representa. Hay algo característico y es que el presidente empezó a hacer unas reuniones hace poco, unas reuniones tratando de dar la impresión de que está dialogando. Pero el único sector que medianamente le paró bolas fue el sector de las iglesias y las iglesias protestantes. Fue el único sector que medianamente, pero el resto no compagina con nadie. Se hizo una reunión con el Comité Nacional de Paro y esa reunión fracasó. El Comité Nacional de Paro se retira y hace una manifestación pública diciendo no hay forma, no hay condiciones. Este señor, el gobierno no escucha. Negociar para ellos es que usted escuche lo que yo quiero y haga lo que yo quiero. ¿Sí? No es que entre los dos construyamos. Ellos siempre nos han visto como pueblo por debajo, nos han visto inferiores, como mentes infantiles, como incapaces. Y ellos son los capacitados y los que saben para dónde debe ir el país. Entonces, los indígenas, las comunidades indígenas se sumaron al paro. Y las exigencias territoriales del Chocó, del Cauca, de los Llanos, del Huila, de Putumayo, de las regiones que llamamos apartadas del centro, se están sumando y están haciendo visibles las exigencias de los incumplimientos históricos que ha tenido el Estado, porque ellos han hecho sus paros propios. El Chocó estuvo un tiempo en paro, el Chocó, solo el Chocó, el Nariño, ellos han tenido sus manifestaciones. Por eso digo que esta manifestación es la sumatoria en un momento específico, se van sumando. En la medida en que pasa el tiempo, esas manifestaciones se van adhiriendo. Entonces se va construyendo una agenda de país alternativa. Y ahí es donde está la fortaleza, creo yo. Bien, los indígenas se suman y se van hacia Cali, en la Minga. Los mingueros pues tienen una guardia que protege su comunidad y tienen unos bastones de mando. Ellos tienen todo un simbolismo y todo un ritual para hacer, no cualquiera es un guardián y debe pasar por un proceso. Ellos fueron a Cali porque los muchachos los llamaron, los convocaron, les dijeron, necesitamos el apoyo de ustedes, que nos enseñen, que nos digan, que nos cuiden, nos protejan porque nos están matando. Ellos acudieron y se fueron a Cali. Pues este señor Uribe, en su lógica paramilitar, eso es lo que expresa, a través de los trinos empezó igual que el centro, todo ese equipo del Centro Democrático, lanza un llamado a que la gente de bien, entre comillas, gente de bien, se organice y se defienda. Pues precisamente en Cali ocurrió eso. Las camionetas de alta gama, todos uniformados con camisa blanca, exacto, fueron y los recibieron a bala. Y armados. Claro, y les dispararon porque fueron 8 heridos, 3 de gravedad, pero los medios de comunicación de acá pues lo presentaron al revés. Los indígenas llegaron a destruir la ciudad, ¿sí? Un manejo de la información bastante bárbaro. Gracias a la comunicación alternativa, pues eso. Los MISAC, que incluso hoy derribaron otra estatua, la estatua de Santander, ya no solo es ya están tocando la historia, eso me parece fascinante. No solo es la estatua de los conquistadores, esos genocidas, sino que están reeditando la historia de manera fascinante. Hoy tumbaron la del general Santander. O sea que es una conciencia de la historia, una conciencia de lo que hoy está ocurriendo. Bolívar debe estar feliz con eso, ¿no? Pero por supuesto. Donde esté Bolívar debe estar risueño, dice, al fin. Por fin, hizo justicia con ese. Eso sucedió hoy y es bueno resaltarlo. En Popayán, hoy las manifestaciones han sido brutales. Precisamente en Popayán es donde sucedió lo de la niña que les comenté al principio. Entonces, hay una explosión de movilización social. Bueno, ¿qué sucede? Y que es bueno tenerlo presente. ¿Quién convocó el paro el 28? El 28 lo convocó el Comité Nacional de Paro. Ahí están algunas centrales obreras y organizaciones sociales.
Ellos los convocan el 21 de noviembre, ellos convocaron el paro y presentaron un pliego de peticiones de 13 puntos. 13 puntos. El gobierno siempre ha hecho lo mismo. Niega la conversación, pero cuando ya después de la presión ve que no tiene más, conversa, pero para dilatar y mamar gallo. Mamar gallo es una expresión muy colombiana de tomar del pelo, de burlarse y dilatar y ganar tiempo. Entonces, eso es lo que está haciendo. Por ahora está presionando. Ahora ve que el asunto va de largo, vamos ya 16 o 17 días, esto va para el mes, y empezó a explorar y no le resultó la exploración. Ahora volvió nuevamente a convocar el día de hoy al Comité Nacional de Paro. Entonces me voy hacia atrás. 21 de noviembre entrega 13 puntos. El gobierno en esa lógica de dilatar le dice, esos 13 puntos no tienen sentido, no los entiendo, eso no tienen como, desglósemelos. Pues listo, aparece el pliego de cada punto, cada 13 puntos con un desglosado. Entonces aparecieron 104 puntos, que eran los ejes, los 3 ejes, que era un pliego de peticiones muy de avanzada y muy, que incluye lo ecológico. Eso en el 2019. Vino la pandemia y ahí quedó eso. En la pandemia, ese mismo Comité Nacional de Paro, ante la crisis aguda, la gente aguantando hambre porque toda la plata se fue para los bancos, y incluso a este señor le dio por intentar salvar a una empresa que ya no es colombiana, que es Avianca, porque allá está una de sus hermanas trabajando. Es decir, es una vaina, esto ni en la época medieval, ¿no? Ni en esa, bueno. Entonces, el dinero no llegó directamente a las comunidades, y si llegó de manera muy poca, escasa, como pequeñas limosnas, no apoyo para poder sostenerse en la pandemia. Entonces presentaron un pliego de emergencia para el COVID, un pliego de emergencia de 6 puntos. Y ese pliego de emergencia pues contenía asuntos estructurales, entre los que estaba recuperar la producción nacional, eliminar algunos trámites de reformas que venían en camino, que incluye también un golpe duro a los pocos derechos laborales, el trabajo por horas, y estaban abriendo camino para bajar el salario mínimo. Es decir, el salario mínimo, que es bien bajo, bajarlo más por regiones. Regiones apartadas, pues los salarios serán más bajos. ¿Dónde están las multinacionales y mineras? Pues en las regiones. Ya blanco es gallina lo pone, ¿no? Más beneficios para las mismas empresas. Eso fue allá. Esta vez presentan 7 puntos, es decir, reorganizan el pliego de emergencia. Ese fue el que presentaron en la reunión pasada, que no quiso acceder el señor Duque. Sin embargo, Duque dice, vamos con matrícula cero, es decir, educación superior a 0 pesos. Educación superior a 0 pesos, pero no dice más, ni cuánto tiempo, Alfonso, ni cuáles son las condiciones. Dale, Eliezer. le hago ahí un paréntesis pequeñito y algo bien particular, el tema de la matrícula cero. O sea, no es que el presidente haya dicho, ve, vamos a trabajar y vamos a poner matrícula cero a ver si calmamos eso. Era un proyecto que estaba radicado por el Congreso, por Wilson Arias, por el señor, Gustavo Bolívar y otro senador que no recuerdo, que ya lo habían propuesto y que ya estaba aprobado. Faltaba la firma del presidente, eso estaba engavetado. El presidente arrancó a buscar en sus papeles, ves, tú me puedes servir, lo firmó, vean, les voy a dar matrícula cero, un semestre. Entonces, cuando estamos en la calle y nos damos cuenta de eso, como que es que no le estamos pidiendo un semestre, le estamos exigiendo educación gratuita y de calidad. Claro, exacto, lo que dice Eliezer es clave, es decir, ya esta generación no come cuento. En otro momento tal vez hubiese sido motivo para, ya no, o sea, devolvámonos, ya ganamos, salió la tributaria que la van a volver a meter, pero con otras palabras, ya hoy supimos eso. Ya parece que se va a engavetar la reforma en la salud, que la convierte ahí sí perversa, pero no es eso, son demasiadas, es la estructura base del Estado. Pero además, ustedes tienen que pensar, Alfonso, ahora tú estás hablando, yo estoy recordando la teoría del shock, el texto este de Naomi Klein, y pensando en Chomsky. Ellos se dieron cuenta de que hicieron
una propuesta demasiado drástica, demasiado tiempo. Ellos van a tratar de dosificar eso para inocularlo de forma paulatina, apoyarse en la misma crisis, y porque hay una cosa que nosotros, por lo menos para mí está muy clara. No hay manera de lograr un consenso con el sistema capitalista neoliberal colombiano. No hay, porque detrás los poderosos intereses que hay son demasiado grandes y ellos no van a soltar a la gallina de los huevos de oro. O sea, está claro que incluso el rey es capaz de sacrificar a la reina por seguir siendo rey. Desde que tú estabas, yo decía, bueno, ellos pueden retirar cualquier cosa, porque esto es un juego de ajedrez político. Yo quito la reina, quito el alfil, puedo donar un caballo, pero lo que no puedo es entregar el reino, porque si entrega el reino al pueblo, ustedes van a cambiar toda la historia de Colombia. O sea, ustedes tienen que estar listos para los engaños, las manipulaciones, las falsedades, porque ellos no van a venir. De hecho, todo el proceso de paz de Colombia fue una farsa. Nos sentaron en la mesa, nos hicieron hacer cosas para después darle la espalda al propio proceso. Es un cinismo. Claro, y un desprecio total. El proceso de paz, por ejemplo, hay una agenda que está dentro de las peticiones. Allá hay una agenda incluso que no es lo suficientemente revolucionaria como ese que hubiese sido, pero ya era un punto de partida y aún así eso lo bloquearon. El primer punto que generaría otras condiciones para el campo, no, y tampoco lo ven como una oportunidad, es decir, ese es un punto medio para poder empezar a transformar las condiciones de desigualdad y de abandono del campo. Les vale nada. Lo mismo, existe un punto dentro de los 6 que se acordaron y es la reestructuración de la fuerza pública. Hoy todo el mundo lo está pidiendo a gritos. Estaba en el acuerdo de paz, no lo han tocado, no lo han trabajado. Incluso revisar la doctrina militar, porque se forman sobre la teoría del enemigo absoluto. Y el enemigo ahora, ¿quiénes somos? Pues todos. Todos somos sus enemigos. Entonces es muy complicado, es muy complejo. Bueno, entonces vienen los puntos que presenta el Comité Nacional de Paro y vienen unas dificultades. Uno, ¿con quién? Primero, los pelados que están en la calle saben que la institucionalidad no cumple. Esa es una ventaja. Para mí, y lo hemos hablado con el IESER, es una ventaja. Ya no se come cuento como antes, como tal vez se hacía antes. Es decir, estos no se van a devolver porque les digan que les den un bombombón. Así es como nos tratan. No, ya no. Matrícula cero, nada. Es decir, y venga, ¿y con qué lo va a sostener? Y esto no es un semestre, esto es para siempre. Y después, ¿cómo nos va a sacar a todos de la universidad? Es decir, ya hay otras preguntas. Dos, el tema de la salud, que lo han venido, como tú lo estás presentando, lo sacan unos artículos, a la siguiente sesión legislativa meten esos, pero con otro poquito más. Es decir, es un juego, y dice, hombre, no, respeten, hombre, esto no nos tomen por pendejos, ni jueguen de esa manera con el tiempo, ni con el futuro de la gente. Entonces hay dificultades que estamos viendo. Uno, Comité Nacional de Paro. Si bien es el que convocó, hoy ahí no están todas las reivindicaciones. Entonces, Comité Nacional de Paro tiene un reto dentro de sí mismo y es abrirse. Abrirse en el sentido de ampliarse a otros sectores. Y casi que sentar una mesa popular. Ya los territorios están haciendo asambleas populares por expresión propia. Asambleas populares por todos lados. El resultado de esas asambleas populares, ¿dónde debe llegar? Debe llegar a la construcción de una propuesta de país plural. Pero ese será un proceso. Eso no va a ser mañana ni pasado mañana. Eso se irá construyendo. Con eso debe dialogar el Comité Nacional de Paro si quiere legitimarse en el amplio de la población. Vuelve y juega. Ya no pasa esta movilización por los sindicatos, ni por los partidos, ni por las ONG tradicionales. Ya no. No quiere decir que no sea con ellos, no. Quiere decir que hay que ampliar una base organizativa para que sea de múltiples voces. Ese es un reto. Segundo reto. ¿Con quién se va a negociar? Vamos a suponer que el primer punto que acabo de decir se logró. Ya se tiene
un comité social popular, como lo quieran llamar, o una mesa nacional popular. ¿Con quién negocia usted? Con el que le ha mentido toda la vida, con el que no le cumplió el año pasado, ni hace 2 años, ni hace 3. ¿Con quién va a negociar? ¿Y qué va a negociar? Ya el Duque llamó a la negociación al Comité Nacional de Paro, a negociar, así en esos términos. Y ya medianamente está reconociendo que hay un abuso de poder de la parte de la fuerza pública. Es la presión internacional. Entonces, ahí vienen 2 retos. El problema es que si esta fuerza juvenil no se canaliza, eso es real, si no se canaliza hacia un componente político, como lo quiera llamar, puede que perdamos esta oportunidad. Creo que hay madurez para hacerlo. El problema es que todavía no se tiene claridad metodológicamente cómo dar ese paso, aunque ya hoy veo esto de las asambleas me parece un avance. ¿Iremos hacia una constituyente? No sé. ¿Iremos hacia dónde iremos? Esa será la pregunta si esto se sostiene. Adelantar elecciones hubiese sido una opción de una persona razonable, pero obviamente ellos saben que el poder lo pierden. El poder lo pierden. O bueno, no el poder, la presidencia, la administración del Estado la pierde, porque el poder ya está equilibrándose. Como la pierden, es posible que tengamos un gobierno, no sé si de transición, no sé cómo llamarlo, que estaría en cabeza por ahora de Gustavo Petro. No veo otra opción. Pero eso no es garantía de que todo cambie como un clic, no. La base organizativa tiene que continuar y tiene que fortalecerse, e incluso para presionar a Petro para que cumpla lo que debe cumplir. Y también para ayudarlo, porque ya pasó en Bogotá. Él fue alcalde y toda la oligarquía podrida no le permitió, lo jodió, lo bloqueó, al punto que hoy, pasados ya varios años, todos los procesos que interpusieron contra él ya se cayeron. Es decir, no tenían sustento, el andamiaje jurídico que lograron hacer. Y hoy tenemos una hiperconcentración del poder que hombre, destruyeron toda la base del Estado moderno, porque hasta la Corte, lamentable, hasta la Corte. Ya no están hablando de unir las Cortes porque es que ya tienen sus cuotas ahí. Entonces, la justicia, la división de poderes en realidad ya no existe de facto, o sea, existe de forma, pero no de facto. Congreso capturado, parte de la justicia capturada, la fiscalía capturada. Por eso digo, ¿con quién se va a negociar? ¿Quién es el interlocutor válido? Ahí están los retos. Y mientras tanto es seguir construyendo esa base social capaz de poner condiciones y capaz de transformar. Y capaz también de construir su propio tejido de protección. Como lo hemos hablado, esto es esencialmente urbano y en lo urbano hay que construir tejido. No sé, Eliezer, si resaltamos algo allí. Cerrar porque es un balance muy amplio. Otro de los puntos que estaba esta semana sobre la mesa y que empezó a trabajarse sobre todo el país y empezó a generar un tema de especulación y de miedo, que eso también es una de las estrategias de cómo funciona este gobierno, era que mágicamente los alimentos estaban escaseando y entonces uno iba a las grandes superficies y efectivamente nunca había nada. O sea, aquí el tema de esos almacenes de cadena grandes, la gente iba y efectivamente ellos decían, no, es que no hay nada, mire, para esos están. Pero usted iba a la tienda de barrio y efectivamente había, usted iba a la mayorista, que es el espacio aquí donde se reciben todos los camiones que llegan cargados de los diferentes lugares del país y había abastecimiento. El tema de cómo los medios también terminan manipulando y jugando a lo que quiere el gobierno hoy, está también generando un miedo al punto de que ya uno empieza a escuchar como que es que si no levantan ese paro nos vamos a morir de hambre. Pero entonces uno echa para atrás y se da cuenta que hace unos años hubo un paro camionero. O sea, ellos son los que mueven la comida en este país, mes y medio. Y aquí nunca hubo desabastecimiento. Si ellos que estuvieron en paro y nunca hubo desabastecimiento, y hoy que llevamos poco más de 2 semanas y ya hacían falta tomates, o sea, son cosas que uno no entiende y que la gente poco a poco va logrando entender, porque entonces lo que decíamos al inicio, el tema de tener este tipo de medios nos facilita que la pedagogía llegue a todo el mundo y la gente empieza a cuestionarse y a partir de ahí empieza a decir es que lo que me está diciendo RCN no es cierto. Y entonces pasa, por ejemplo, que ellos mismos se terminan equivocando en vivo y evidencian de que lo que están diciendo no tiene nada que ver porque el que entrevistan, que es el que vende, le dicen, no, pero es que yo estoy vendiendo hoy a 1.500 y la semana pasada estaba a 1.000.
sea, no, la variación es mínima. Entonces, como que, bueno, yo estoy diciendo algo, pero quien vende está diciendo otra. Entonces, ahí también hay un detalle que es en el tema de que nos quieren manipular y terminar que el pueblo termine enfrentándose en sí mismo, porque eso termina facilitando al gobierno de turno. Pero entonces ahí es lo que les digo, el tema de la pedagogía que se está haciendo a través de este tipo de medios está facilitando que la gente se empiece a cuestionar y que pues la movilización cada vez coja más fuerza. Yo pienso que hay algo que ustedes tienen que considerar, los colombianos. Primero, ustedes lo saben, la desinformación, pero segundo, el Estado capitalista juega también con el desabastecimiento y es muy capaz de generar desabastecimiento para responsabilizar a las propias manifestaciones, como mismo están responsabilizando a Gustavo Petro de todo lo que está pasando y a Nicolás Maduro. O sea, ellos son tan capaces de crear la propia crisis y responsabilizar a los oprimidos de la crisis que se está creando, para que el que no llegue a tener conciencia histórica y entender la importancia de lo que se están jugando en este momento, se lanza contra los otros oprimidos y al final va a ser pobre contra pobre. Y ustedes están poniendo la cosa mala, ya váyanse para su casa. Así no se puede vivir. Hay que preparar a los jóvenes para que entiendan que eso puede pasar. O sea, la escasez de alimentos en Venezuela, en Cuba, que es originada por el capital, busca desestimular el apoyo popular a esos gobiernos. Lo mismo va a pasar con ustedes. No piensen que ellos van a ceder la pequeña cuota de poder que ustedes le están dejando de forma alegre y voluntaria. Eso no va a ocurrir. Ustedes tienen que estar preparados para arrebatarle al sistema los logros que se puedan sacar y las ventajas que la clase obrera, la clase unida puede obtener ahora. Hay que estar listos. Sí, claro, hay una ventaja y es que las plataformas comerciales no son el único fuente de abastecimiento. Entonces, si el éxito le da por desabastecer, tenemos todavía las tiendas de barrio. Ellas nunca murieron, aunque las intentaron acabar para destruirlas para que las plataformas entraran a los barrios como estrategia comercial. Como no lo lograron del todo, entonces abastecimiento todavía tenemos. Y todavía, gracias a las fuerzas en su momento de las protestas en otrora, todavía tenemos lo que llama Eliezer la minorista y la mayorista, es decir, el campesino viene, bueno, ahí hay muchas cosas pues como para cuestionar, pero en esencia ahí es el sitio de abastecimiento. Entonces, por ahora no, ¿sí? Porque incluso los camioneros han dicho, nosotros estamos en paro, pero no estamos desabasteciendo. Eso es un asunto del Estado. El Estado es el que está provocando eso, incluso el tema de la gasolina. Y hoy que estaban haciendo la entrevista a Monseñor en Cali, que está muy a favor de las movilizaciones en Cali, trataban de echarle la culpa. Empiezan los relatos lacrimógenos, ¿no? Entonces, un señor enfermo no pudo pasar en su ambulancia por los obstáculos en la vía y murió en el camino. Ustedes son unos asesinos. Uno va a ver, busca la información y no fue tal, no fue así. Pero empiezan todos esos relatos, historias tragicómicas, que en otrora, claro, eso ponía a la gente a decir, hey, no, ya paremos. Pero no está ocurriendo en esta oportunidad y eso es un avance. Otro tema que es clave es la fuerza pública. Si bien eso está sucediendo, hay un sector de la fuerza pública que no está contento y se están organizando. E incluso damos fe que hay un grupo de exmilitares, todos se organizan en una asociación que se llama ACORE, que son ultraderechosos, pero ya hay otra que se llama Veteranos por Colombia y son progresistas, es decir, están en desacuerdo con los militares. Es que lo que tenemos que rescatar es el honor militar, la ética, el respeto por los derechos humanos, el respeto por los protocolos. Esa vaina es fascinante y van creciendo. Claro, están muchos amenazados y otros están teniendo que exiliar, pero va creciendo. Muchos militares están incluso permitiendo el flujo de información de lo que está ocurriendo y otros tantos están entregando. Es decir, que fue el caso Eliezer del que asesinó al joven en Ibagué. Se entregó, digo, si yo lo maté, sí, no, aquí estoy, júzgueme. Es decir, hay un asunto también de conciencia, porque es que, algo que se me olvidaba, la niña de la que comenté al principio, es hija de un policía. Entonces, ahí es cuando ellos empiezan a chocarse consigo mismos. Ey, paremos esto, ya no más. Estás diciendo que secuestraron a la hija de un
miembro No, de la... ella, no porque fuera hija, no, ellos Se la cogieron a una llevaron, muchacha, sí, ellos no se la sabían. llevaron. Se la llevan, la violan, Eh, la niña no soporta y se suicida. y se sabe que era una hija de un policía. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió también hace poco con unos policías infiltrados, que termina uno de ellos herido por los mismos compañeros, porque estaba infiltrado? Obviamente no tenían cómo reconocerlo. Los mismos manifestantes son los que lo ayudan para que pues, no muera ahí tirado en el piso, porque lo habían dejado solo incluso. Tenía un chaleco antibalas, de esos que solamente utiliza la fuerza, que son delgados y de menor peso, esos son costosos. Entonces, ahí están ocurriendo cosas dentro de la fuerza. Han habido episodios en que el ejército saca a la policía y al ESMAD para que no sigan agrediendo a la comunidad. Esa vaina va a seguir creciendo y va a haber un grupo de militares que definitivamente va a defender honor y lealtad a la Constitución. No honor, no, eso no es honor, no lealtad a la mafia, ni a ese gobierno mafioso que nosotros tenemos. Entonces, esos son detalles. Y el otro punto es la comunidad internacional. Creo que nos debemos construir bloques regionales. Creo que quedamos, ese es otro asunto que vemos. Chávez logró en su momento construir bloques regionales fuertísimos. Esos se han ido en menos, claro, porque vino una oleada de gobiernos de derecha. Pero creo que nos debemos eso. Y bloques de organizaciones sociales. Estos ejercicios son valiosos por eso. Generar redes porque, bueno, mañana son las elecciones en Chile. Chile, vamos a ver qué pasa en Chile. Y estamos en las mismas. Es decir, Chile, digamos que está un poco más adelante, porque logró ya una asamblea constituyente, se sostuvo en la lucha. Nosotros estamos ahí, vamos avanzando. Llegaremos a una constituyente, no sé, posiblemente. Así en la forma como lo estamos haciendo, tenemos que aprender de ese ejercicio. Y Ecuador, estoy seguro que Ecuador no va a durar. Bolivia regresó al gobierno y Lula va a ganar en Brasil. Eso sin duda. Entonces tiene un péndulo, pero como desde lo que sucede en Colombia es clave y el desenlace de Colombia es clave. Ahí está incluso en juego la Alianza Pacífico. Desafortunadamente, pues Ecuador ya sucedió lo que ocurrió y el mismo pueblo ecuatoriano después estará en las mismas nuestras. Las mismas nuestras. Y lo mismo Perú. Vamos a ver qué pasa en Perú. Decir, fíjate que una de las ideas fuerza de Chávez, que tú lo mencionaste, fue recuperar el pensamiento bolivariano. Esa tiene que ser una idea fuerza que ustedes recuperen, porque la idea de Bolívar, de la Gran Colombia, que incluía a Colombia, Venezuela y otro tanto, es una idea que todavía nosotros tenemos, es una idea fresca en la historia, hay que rescatarla frente al poderoso del norte. La unidad del cono sur es básicamente fundamental para que los países salgan del atraso en que nos han metido. Y yo creo que es importantísimo recuperar el pensamiento bolivariano. Ahora que tú me dijiste que bajaron la estatua de Santander, a mí el corazón me brincó, porque se están moviendo en una ruta importantísima de la historia. Claro, recuperar claro. a Bolívar, recuperar a Sucre, recuperar el pensamiento latinoamericanista, que tiene que ver con eso que tú mencionaste, con ese péndulo que una vez tuvimos a un Lula, a un Correa, a Raúl, a Chávez, y mira todo lo bueno que nos pasó. Claro, y aprender de qué pasó para que no, eso se cortara. Es decir, autocríticamente también observar. Eliezer creo que iba a decir algo. Yo quería como para cerrar el tema, por ejemplo, pues cerrar el balance de lo que ha pasado. Por ejemplo, hay una ONG que son amigos del grupo de investigación Cavilando, que son temblores, que por semana, mitad de semana, van sacando unas cifras que son aterradoras de lo que está pasando en Colombia. El último informe que ellos nos entregan es del 12, ya han pasado 2 días y no sabemos todavía qué cifras van a seguir subiendo. Ellos hablan de que hay 2.110 casos de violencia policial en el país. Más de 30 personas han sido víctimas de agresión en sus ojos. Esos posiblemente pueden perder uno de ellos. El tema de las intervenciones violentas por parte de la fuerza pública va por 442. Las detenciones arbitrarias van en más de 1.155. Las víctimas de violencia homicida por parte precisamente de la policía, porque me parece importante que no entren a juzgar, sino que ahí hay que también jugar con el tema de presuntamente, van 39.
El tema de violencia física por parte de la fuerza pública va en 362. Y el tema de víctimas de violencia sexual, que era lo que hablaba Alfonso ahorita de la chica de Popayán, iba en 16. O sea, estos números son aterradores, porque es que es la fuerza pública la que está saliendo, lo que decía al inicio, en un tema de cacería de brujas, un tema de números. Hay que capturar y que traer gente. Y hacen y deshacen y hacen con la población civil lo que quieran. Y estos números, como les digo, cada semana van saliendo y los números son cada vez más aterradores de lo que está pasando y lo que nos deja esto en Colombia. Yo tengo una pregunta y pasar a los compañeros que están en sala si van a hacer preguntas. La pregunta que quiero que aborden es el caso de la canciller colombiana que ha entregado su renuncia al presidente. Sabemos la causa, pero queremos que ustedes aborden, porque además eso tiene que ver con cómo se está viendo a Colombia en el plano internacional. Yo creo que es una nota fundamental de la presión del pueblo en la calle. Acaba de renunciar la canciller colombiana. Háblenos de eso. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Los videos, ¿qué se dice ahí? El tema de Claudia. A ver, yo creo que ellos pusieron al presidente y ahora creo que están encartados con el presidente que pusieron. Todo ese equipo, el mismo Centro Democrático. Y creo que lo habíamos hablado hace 8 días y si la presión continúa, ellos no tendrán ningún problema en sacrificar a Duque. Duque es una ficha. Y bueno, y tal vez más adelante tendrá que ser juzgado y lo señalarán y dirán, miren lo malo que fue. Pues, no tiene ningún problema, porque de aquí viene un juicio, y un juicio que demorará tiempo, pero vendrá. Bueno, y recordar que el otro semestre se deben entregar los informes de la Comisión de la Verdad. Eso va a ser un caldo de cultivo. Y también aquí en Colombia se hizo la versión número 48 del Tribunal Permanente de los Pueblos, Tribunal Russell, que pues, se hizo todo un ejercicio de juicio internacional, es un tribunal ético, y está por salir la sentencia el próximo mes. O sea, son insumos internacionales que van a empezar a fortalecer, o bueno, ya cambiaron. Lo que logró Santos, no estando de acuerdo, pues ahí hay mucho que anotar, porque es el mismo bloque de poder. Lo que logró Santos con el acuerdo de paz fue ganarse a la comunidad internacional. Esa ganancia se perdió toda. Y ahí está Claudia Blum, hablando pues del trabajo que hace de la Cancillería. Perverso. Y la presión internacional es que ella todas sus comunicaciones fueron perversas, toda su lógica de relacionamiento, pues mire, la lógica que tenía Colombia con Cuba, pues eso es vergonzoso y a los hermanos cubanos pues le tenemos mucho agradecimiento y son un horizonte. Pero esto fue perverso la manera como se relacionaron, e incluso también una lógica de relacionamiento internacional a través del falso positivo, miren lo que pasó con Ecuador, a través del fiscal y también como una política de relación internacional. Dicen que el ELN estaba patrocinando la campaña de uno de los candidatos. Entonces, eso no tiene lógica para poderle restar fuerza al candidato progresista. La política que se ha tenido con Venezuela es perversa, pues eso a todas luces, tratando de llevarnos siempre a un estado de guerra, un estado de guerra ahí permanente, como que no nos declaramos la guerra, pero está ahí, ¿cierto? Porque es una lógica mafiosa. La operación Gedeón dio cuenta de eso, y lo que se pudo evidenciar fue eso. En La Guajira, en las fincas de quienes estaban entrenando estos que incursionaron a Venezuela, en la finca de los mafiosos. ¿Y quiénes le surtían armas? Pues la central de inteligencia, que lo dijo Cliver Alcalá cuando fue capturado, cuando sale del país y dice, sí, central de inteligencia está al tanto de todo. Eso es perverso. Entonces, no es gratuito que esta señora dé el paso, renuncie, dentro de esa política de presión internacional y también porque muchos de ellos están pensando en las elecciones que vienen. Necesitan estar lo menos quemados posible para después decir que ellos son los salvadores de Colombia y van a salvar a Colombia de Duque. No sé si me voy a entender. Que ya lo están haciendo, ya lo están diciendo. Ya Uribe hace poco habló de la matrícula cero.
Me dice, estos no tienen, esto es un circo, no tienen vergüenza alguna. Pero es la forma de decir, yo se lo dije a Duque, pero Duque no me hizo caso. O sea, están como desmarcándose a ver si lo dejan caer y ellos vuelven a aparecer como los salvadores del país, ¿no? Entonces va por ese lado, a ella le toca irse, le toca salirse por toda la presión internacional y su lógica, su política de relacionamiento de guerra. Es que no hay de otra. Y ese video que sacó, pues sí, ya, esa fue como la gota que rebosó la taza y echándole la culpa, ¿ves? Son torpes, ¿no? O creen que el mundo es como ellos tratan al mundo, no sé, es una suerte de locura, una fantasía de clase, y es que el mundo se mueve como ellos creen que se debe mover. Es decir, como que el resto del mundo son los colombianos que ellos dominan y manejan y maltratan. Y eso no es así. E incluso dan cuenta del total desconocimiento de la norma internacional, porque el relacionamiento que han tenido, el caso del ELN, por ejemplo, el caso que cómo se ha relacionado Colombia con Cuba en relación a los negociadores que están allí. Para más es el ELN que ha cumplido y que se ha sostenido, porque hay un acuerdo. El acuerdo para poder negociar decía, tenía un protocolo. Cuando se suspendan las negociaciones se cumple este protocolo. Y para eso están los garantes, para eso están los países garantes, eso es norma internacional, eso no se lo inventó, pues no se lo inventan en el camino, hay que respetar eso. Y la política que utilizó frente a Cuba y frente al tema de la negociación con el ELN es decirle al mundo, negociar no sirve. Y eso es preocupante. Sí, los más de 200 exguerrilleros asesinados en Colombia demuestran que se burlaron. Por eso te dije, es una burla esta gente. O sea, tomamos acuerdo, llegamos a acuerdo. Incluso tú recuerdas que en la cumbre aquel del 2005 se declara a este hemisferio libre de conflicto, como un hemisferio de paz, porque ya habíamos llegado a... Y esta gente se rieron de todo eso con una desvergüenza total, ¿no? Sí, es una desfachatez impresionante. Y un dato adicional a lo que estás diciendo de los compañeros que dejaron las armas porque siguieron en su lucha social, pero sin armas. Muchos de ellos, que es una alerta que hace la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, muchos de ellos están en la JEP haciendo declaraciones, es decir, contando la verdad. Entonces, advierte que lanza el mensaje, no lo puede afirmar aún, pero dice, ¿tiene que ver ese asesinato con la reconstrucción de la verdad? Sí. Tiene que ver con, entonces, es una forma de silenciar, de ocultar, de acallar. Es una hipótesis bastante aceptable, ¿no? Lo dice la JEP. Claro, la JEP lo dice en un comunicado y compara las cifras. Van tantos asesinados, de esos casi que todos estaban en un proceso de decir la verdad. De declaración. Claro, y eso, ¿qué sucede? Que se devela asuntos de los territorios. ¿Quiénes son los actores reales? ¿Cuáles fueron realmente las acciones que se cometieron y cuáles eran los intereses? Y hay sectores oligárquicos que hoy todavía están en el poder y empresarios que hoy todavía tienen poder económico fuerte en los territorios que pueden ser señalados. Entonces, es para tenerlo presente solamente. Bueno, le damos la palabra a los compañeros que están en sala. Si algún compañero desea hacer una intervención de apoyo a los camaradas o una pregunta, adelante, querida Guadalupe. Voy a empezar con un comentario. Primero que nada, muy buenas tardes a todos y la verdad es un gusto tenerlos con nosotros. Se te escucha muy bajito, creo que no te escuchan bien. Acércate al micrófono. ¿Me escuchan? Sí, mejorcito, sí. Bien. Les decía que primero agradecerles mucho lo que nos comparten, porque esto nos ayuda a reconocernos pues a todos, ¿verdad? A todos los que somos colonias de los países neoliberales capitalistas. Indiscutiblemente se venía a ver, ¿no? Venir que esto pasara, puesto que cada vez que nos pronunciamos, cada vez que nos organizamos para alzar la voz, para querer derrocar las reformas que ellos mismos nos imponen, pues
tienen unos instrumentos bárbaros, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen el poder, ellos tienen el dinero, ellos tienen empresas de información para precisamente desinformarnos, para manejar y culparnos, para crear historias que no existen, que no son, y nos dan con todo, ¿no? Porque ellos mismos nos desabastan el alimento, el vestido, nos condicionan el trabajo. Es un mundo tan duro, tan crudo que nos han ellos puesto, ¿no? Para que nosotros podamos estar en el lugar, ¿no? Entonces es increíble. En este reconocimiento de esta condición que estamos nosotros, yo sí quisiera comentarles también que me preocupa mucho esta parte, si de veras nosotros nos vamos a reconocer con nuestros pueblos originarios, porque luego de momento, cuando esto está la crisis, luego de momento cuando se empiezan a resolver algunas cosas o empiezan a acordarse algunas cosas, ahora resulta que se divide y decimos nuestros pueblos indígenas y luego y dejamos de decir nosotros el pueblo. Entonces en esa parte, ¿sí? Yo lo he visto en varios países que eso pasa, ¿no? Siguen diciendo nuestros pueblos, nuestros ¿cómo se le dice? Hermanos indígenas, cuando se supone que en la lucha somos todos, ¿no? Somos un pueblo. Entonces yo sí quisiera que ustedes nos comentaran aquí cómo se da esa vida, cómo se da esa relación, porque luego resulta que quienes se quedan en la defensoría del territorio, del agua, de los bienes naturales que tenemos nosotros, bueno, no son bienes, son recursos naturales, son ellos, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría cómo la están viviendo ustedes, qué acuerdos hay con esto que se dice que somos pueblo, ¿no? Y la última pregunta, me gustaría saber si también en Colombia existe una, como nosotros como educaciones populares, si existe una educación muy diferente, ¿no? Una educación otra. Por favor, compañeros, y muchas gracias. Bien, empiezo con la parte final. Si Eliezer de pronto me avisa que me tomo la palabra y... Bien. De la formación, a ver, hay una crisis de las universidades. A ver, ¿cómo lo pongo? Si bien hay una pelea por matrícula cero, es decir, por el ingreso a la universidad, hay otra pelea que no aparece ahí y es más de fondo, y es la universidad para qué. Es decir, la universidad y todo el sistema educativo. Todo el sistema educativo para formar sujetos adaptados a este sistema que ya no queremos. Esa es otra discusión más de fondo que se está dando entre docentes, pero que no es en las instituciones. Digamos que es la articulación de sujetos conscientes que se están encontrando y abriéndole fisuras al sistema. Entonces, una pelea es por el acceso y otra es por lo que adentro sucede, y el currículo y el manejo de las temáticas y la formación. Es decir, si estamos formando para transformar la sociedad, porque esta sociedad ya nos están formando en un individualismo, en un consumismo, en unas lógicas empresariales capitalistas, en la competencia, en el éxito, etc. Eso lo hacen las universidades y lo hacen los colegios, ¿sí? Como instituciones, a pesar de que nos estamos peleando la gratuidad. Perfecto. Esa otra pelea es más de fondo y ahí es donde entra la educación popular. Es ahí, en la educación, en las otras formas de educación, e incluso ya se están pensando en otras universidades, en otras formas de entender y comprender las universidades. En el Cauca, por ejemplo, hay una universidad interétnica y hay muchas experiencias que están emergiendo en esa, ¿cómo llamarlo?, en la sociedad desde abajo, que termina siendo muy invisible para las ciudades, pero están emergiendo. Los procesos de formación política, y lo dijimos mucho en su momento, Eliezer, y es qué pasó en un momento determinado, como en después de las negociaciones previas a la última negociación con FARC, y bueno, y están todavía pendientes de la negociación con el ELN, las ONG empezaron a mediar, la cooperación para el desarrollo empezó a mediar entre la población y el Estado,
Para nosotros, al principio, claro, era una forma de solucionar un problema específico, pero con el tiempo se constituyeron en la correa de transmisión del poder instituido. Y ahí quedó la formación política, se transformó en formación ciudadana, que es completamente distinta, que es una formación funcional al sistema. Y advertíamos de que eso era problemático, porque desarticulaba la capacidad organizativa de las comunidades, dejando a las comunidades a expensas de los subsidios, a expensas de portarme bien con la institucionalidad para que me dé alguna ayuda o para que le dé algún contrato a mi Junta de Acción Comunal. Eso fue un problema que desarticuló, pero empezó a surgir una nueva generación y nuevas experiencias de formación, otra formación, que es lo que hoy estamos sumando. Es decir, muchos de estos jóvenes, su formación política no ha pasado estrictamente en una universidad, ni estrictamente en un colegio, sino adentro y afuera. Pena con ustedes. Entonces creo que por ahí va la respuesta. Y lo otro es que eso transita, dale, Eliezer. No, para que Alfonso ahí tome cafecito mientras tanto. Yo creo que en la lógica que está planteando Alfonso, el tema organizativo nos ha ayudado mucho y creo que ahí juega un papel muy importante el tema de los medios alternativos, porque a medida que se empiezan a organizar estos espacios, y cuando hablo pues, de espacios no solamente me cierro en la parte urbana, sino también en lo rural. Hace poco teníamos la posibilidad de hablar con algunos compañeros que llevaban muy poco tiempo incursionando en el tema de medios y nos decían que uno de los problemas que más tenían era el tema de conectividad, pero se las ingeniaban para ir hasta el espacio, se sentaban con la gente, esos espacios terminaban siendo espacios de formación política, que ahí el tema de lo que planteaba Alfonso, no formación ciudadana al servicio del gobierno, del gobierno de turno, sino el tema de formación política y política crítica, que usted a partir de ahí pueda construir y lo que usted pueda estar empezar a trabajar desde ese espacio se pueda llevar a otros territorios. Entonces, creo que eso ha sido clave, por ejemplo, en estos espacios y ahí, por ejemplo, las asambleas que se han venido logrando a lo largo de estas movilizaciones, en cierto modo han ayudado a ese tipo de cosas, porque entonces pasaba algo muy particular aquí, era que todo el mundo salía a decir, es que los pelados están saliendo a marchar y ni saben qué están pidiendo, pero en los plantones que se están haciendo, en los pequeños espacios que se logran, la formación política y crítica que se está empezando a generar facilita que no solamente quienes están ahí se están formando, sino que eso termina siendo un voz a voz. Entonces, el pelado que está ahí va a llegar a otro espacio, entonces, es que aquí está pasando esto, y si ustedes van o me escuchan, empezamos a hablar y la interlocución termina generando el espacio en que cuando se vuelva a convocar eso, todo el mundo salga a decir, es que hay que salir y manifestarnos porque las cosas no están funcionando. Entonces creo que ahí el tema de los medios alternativos que están naciendo y que están posibilitando todo esto, están ayudando mucho. De hecho, lo que planteaba Alfonso ahorita al inicio, que nos contaba que somos casi 40 medios alternativos nacionales que estamos logrando esto, facilita el tema de contar lo que está pasando. O sea, es que si no tuviéramos la posibilidad de estar dentro de estos medios alternativos, no podríamos saber lo que está pasando en Popayán, lo que está pasando en Cali, algunas cosas que pasan en Medellín, otras que pasan en Barranquilla, lo que les contaba al inicio, por fuera de cuando están jugando fútbol y afuera hay una tanqueta atacando a la gente, no tendríamos la posibilidad de entender eso. Entonces creo que ahí, por ejemplo, los medios alternativos están jugando un papel muy clave. Claro, y algo que de resaltar, Eliezer, y es que los medios alternativos, incluso también presionados por la pandemia, porque fue una época, bueno, todavía lo es, pero ya ha ido cambiando, es no poderse encontrar en colectivos, ¿cierto? O colectivos con muchas restricciones. Entonces se transitó hacia formas muy creativas de comunicación, hasta un meme termina siendo un contenido impresionante para poder mandar un mensaje. Algo que antes uno diría, pues un meme, ¿cómo va a ser parte de un proceso? Es cierto. Pero todo empezó a articularse en maneras múltiples, diversas y coloridas de emitir mensaje, fáciles de llegar y conectados entre sí, es decir, con coherencia. Y eso se logra es gracias a la formación popular, no hay otra. E incluso
buscando la reflexión más allá del hecho. Si bien hay sucesos, es buscando comprender, la comprensión de lo que está ocurriendo para poder sostener luchas de mediano y de largo plazo. ¿Qué es lo que se supone deberá ocurrir en el movimiento social? Es decir, todo esto debe confluir en una lucha, esto es una lucha política, pero sí en un proceso organizativo político de mediano y de largo plazo, para que se sostenga. Además que esta es una lucha generacional. Esto es en realidad aquí está combinado, ¿no? Está combinado el reclamo contra la reforma, el reclamo contra la estructura del Estado, pero el reclamo contra una sociedad capitalista que nos llevó a la muerte. Entonces ahí usted encuentra todo, ¿no? Está el reclamo ambiental, está el reclamo del consumo, está el reclamo institucional y está el reclamo del sujeto que debe recuperarse para poder transformar. Ahí está todo. Eso es una belleza. Además que el arte también empezó a jugar un papel clave. Ahorita hay una disputa por incluso los grafiteros, compañeros grafiteros, están haciendo unos murales impresionantes. Ya no es el muro, no, ya es las cuadras enteras en una noche bien organizados, bien, tan, montan y Estado asesino, Estado genocida. Y al otro día está el ejército, todo un contingente del ejército borrando. Y al otro día vuelve y aparece Estado... Oye, Alfonso, yo creo que hay una categoría del marxismo que metodológicamente es fundamental para encauzar esto que estás diciendo, que es la categoría de totalidad. O sea, la preparación política de la educación popular que nos dice Guadalupe para que la gente empiece ya... Bueno, nosotros necesitamos recuperar el marxismo como herramienta para el pensamiento de la sociedad, la categoría de totalidad. Porque a veces tenemos grupos medioambientalistas que pretenden defender al medio ambiente, pero no son antiimperialistas. Y ahí te das cuenta que ellos están tomando una parte de la sociedad y no logran ver la totalidad, no logran integrar la agresión al medio ambiente como un efecto de la totalidad del capitalismo. O tenemos grupos de feministas que son feministas, pero no son antiimperialistas. Y te das cuenta entonces que nos quedamos con un trozo de la sociedad aislado, abstraído de la sociedad, y no pasamos al análisis de la totalidad. Por eso es importante lo que nos dice Guadalupe, lo que tú estás comentando. O sea, y yo quiero, o sea, muy humildemente traer a colisión a esa categoría marxista que nos permite entender eso que tú estás diciendo. Entender que no se trata de una crisis aislada, que no se trata de la gota que coronó la copa, sino que hay que ver el todo y dentro del todo darse cuenta que o Colombia enfrenta la necesidad de un cambio histórico o esto que están viviendo hoy lo van a vivir en un año, 2 o 3 otra vez. Y peor. Y peor, o peor. Ajá. Claro. Estas condiciones son como las de los años 40, ¿no? Porque es una crisis profunda. En los años 40 se dio también esa manifestación de inconformidad, ya de hastío total, pero que terminó siendo acumulada por la oligarquía, es decir, por los dos partidos conservador y liberal quienes se asumieron la vocería. ¿Qué es lo que está intentando Duque? Con sus, bueno, Duque no le alcanza para pensar eso, pero son sus asesores y consultores. Partido de gobierno. El partido de gobierno, exacto. Y es llamando a negociar a quiénes, a sectores cercanos. Estoy hablando con la población, usted no está hablando con la población. Eso díganoslo, pues eso fue en el pasado, ya ahorita no nos va a comer cuenta. Lo otro que estás diciendo es muy importante. El Centro Democrático ha ganado mucho con el tema del animalismo. Y esto es clave. El animalismo, pobrecito los animales, y no son todos los animales, son el perro, el gato y los domésticos, ¿cierto? Las mascotas de la pequeña burguesía, ¿no? Me van a criticar por esto. Entonces, el sectores ambientalistas, y dice, pero ¿cómo carajo yo le creo a un man del Centro Democrático que está peleando por el medio ambiente cuando él está firmando leyes que acaban con el medio ambiente y con la naturaleza? Sí. Por eso es clave, porque ellos en las campañas hacen uso de la emoción, y la emoción para cierto sector de la población juvenil pega mucho eso. El perrito, el gatico, la matica, el arbolito, pero en realidad eso también va transitando. Claro, ahí hay un entrampamiento, y un entrampamiento emocional, que también hay que saber digerir y que la formación popular ayuda mucho a poder transitar. No olvides que no podemos olvidar que la manipulación de la emoción es solidaria a la ausencia de razón. O sea, nos educan en la inconsciencia, en la normalidad, en el entretenimiento, y entonces nos manipulan las emociones.
Porque todos tenemos emociones, pero si tú además tienes razón y puedes pensar racionalmente la realidad, tú no te dejas arrastrar por el amor a un perro a costa de la vida de los niños. O sea, hay que ver la totalidad y decir, no, hay que salvar la naturaleza, pero hay que salvar también al hombre junto con eso. Somos naturaleza. La vida, El capitalismo te es otro vende la falsedad porque te aísla los problemas y no te deja ver el juego completo. El rey no quiere que tú veas el tablero completo. Si tú ves el tablero completo, tú te vas contra el rey. Total, que es lo que más o menos está ocurriendo hoy. Y eso es, hay que sostenerlo. El tema será qué es lo que sigue y cuáles son los escenarios siguientes. Bien, no sé si hay de pronto otra pregunta. No sé si algún compañero, Guadalupe, tenga otra pregunta o otra cosa. De los que están en sala. A plantearse alguna pregunta o algún planteamiento. Yo estoy emocionada porque ellos están logrando, bueno, ya lo lograron, lo que aquí venía siendo la APO en Oaxaca. Bueno, yo lo miro, ¿no? Que es lo que está sucediendo ahorita en Colombia. Y eso pues me da mucho gusto y espero que sigan adelante, que se vayan logrando todas estas sumas, ¿no? De conciencia, porque eso es el meollo del caso. Identificarnos todos como de clase oprimida, creo que esta es una gran tarea. Y esta tarea se tiene que tratar de la manera más inmediata, como usted lo dijo, ¿no? No solamente dentro de una escuela, sino en cualquier espacio. Y es una responsabilidad también con quienes vivimos en nuestra colonia, en nuestra comunidad, en nuestra ranchería, en nuestra ciudad, hacer esa labor. Eso para mí es una responsabilidad, porque de no serlo así, pues ellos mismos nos van a dar un tiro. Total. ¿No? Y no, lo peor es que nos ponen a nosotros a darnos a nosotros el tiro. Por Entonces, eso es real, eso es real. Entonces, si no hay más preguntas, le damos las gracias a nuestros queridos hermanos Alfonso y Eliezer. Nos citamos nuevamente para el próximo viernes a las 5, invitándote, Eliezer y Alfonso, si pudieran conseguirnos algunas compañeras que quieran exponer sus experiencias, porque el caso de la niña nos ha dejado a todos realmente sensibilizados, y que pudiéramos hacer el próximo viernes un programa en que fueran las compañeras, las mujeres, las que nos estén dando la visión y el modo en el que ellas están percibiendo este momento tan trascendental en la historia de Colombia. A los que nos están escuchando en las redes les damos las gracias por estar con nosotros. No sé, Alfonso, una última palabra, Eliezer, de despedida. Miguel, te propongo trabajar el tema del cuerpo como un campo de batalla. Entonces, las compañeras, sí, con las compañeras pudiésemos trabajar eso, es delicado y es clave trabajarlo. Entonces, nos comprometemos eso, a que las compañeras estén. Y no... Un excelente tema, porque la violación del cuerpo de la mujer en muchas formas. Es parte de la lógica del sistema, o sea, la expropiación del cuerpo del trabajador para ponerlo en la fábrica, en la mina, en el campo, y la expropiación del cuerpo de la mujer para trabajar, pero también para todo esto que el capitalismo... O sea, hay toda una degradación de la naturaleza, de lo humano, de la espiritualidad, del cuerpo, de la sexualidad, que hay que verla toda unida en la totalidad para entender lo degradante y lo terrible que es el capitalismo, y que realmente, como dice Frei Beto, estamos en una disyuntiva, ¿es socialismo o barbarie? Y a los que no les gusta el término socialismo, ya les dije la otra vez, pónganle otro nombre, pónganle comuna de iguales, pónganle el nombre que quieran, pero es o destruimos el capitalismo o lo que nos queda es más barbarie. No hay otra. No hay otra. Eliezer, qué pena. Eliezer, algo para despedirte. Bueno, no, agradecerle a Miguel por el espacio, a Guadalupe, a todos los compañeros en la mesa, por permitirnos y abrirnos estos espacios para contar lo que está pasando, porque estos espacios son necesarios, son muy importantes, realmente poder que nos escuchen de afuera y que tengan otra realidad de lo que está pasando en Colombia y que esto se pueda, que podamos difundir y a través de estas redes amigas podamos contar y saber de primera mano lo que está pasando, lo que está sucediendo en Colombia y agradecerles, porque esto decían que no iba a durar un par de días y llevamos 2 semanas. Esto va para muy largo y nada,
podernos ver más adelante y seguirles contando, ojalá, muy buenas noticias sobre lo que nos esté dejando estas movilizaciones en Colombia. Eliezer, qué pena con esto. Me hizo acordar, Eliezer, con el comentario, un compañero de la Universidad del Valle, que decía, yo, un avesado analista político, le dije a mis estudiantes que esto duraba, si acaso, unas horas, que ahora no tiene cómo mostrarse en las clases con sus estudiantes. Sí, Claro, esto va para todo... largo, perdón, esto va para largo porque aún falta la transición de que si bien la lucha estudiantil, yo creo que el proceso va a marcar un punto de unidad mayor, de que la lucha, claro, sin que deje de ser el centro, la lucha de la juventud, al mismo tiempo se acuerpen de una ya manera más fuerte, de una manera más orgánica, pues todos los demás sectores, ¿no? Porque finalmente yo creo que la madurez y las condiciones políticas objetivas y subjetivas en nuestro continente hoy reclaman precisamente ya no luchas pues sectoriales, ¿no? Sino luchas generales, o sea, populares del pueblo, de todos, de todes, para transitar a procesos también de mayor envergadura, de cambio de modelos de gobierno, de cambio de formas de vivir, ya no solamente de resolver pliegos petitorios, ¿no? Como tradicionalmente pues habíamos venido luchando, ¿no? En generaciones atrás. Entonces, es posible que el proceso de Colombia sea como la punta de lanza, la brújula que nos empiece a marcar a todo el continente esta nueva forma de desarrollar los procesos de lucha de manera unitaria, organizada y por verdaderas transformaciones de mayor envergadura. Así que muchas gracias, queridos compañeros. Esto va para largo, hay que mentalizarse. Aquí en Oaxaca en el 2006 nos llevó 6 meses y bueno, cometimos varios errores que ya tal vez después dialogaremos, que esperamos nosotros allá no se cometan para poder precisamente llevar a un proceso cualitativamente pues más favorable para las demandas de nuestro pueblo que hoy urgen, ¿no? Entonces, muchas gracias, les mandamos un abrazo combativo y mucha fuerza como siempre. Y aquí estamos para cualquier cosa. Desde acá también hemos marchado y vamos a seguir marchando con Colombia presente.